Después de pasar una tarde con mi hija, verifiqué mi dinero y había desaparecido. Ella sonrió. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el dinero. Fueron 70 años de confianza que se desmoronaron como castillo de naipes. Esta mañana desperté como siempre, a las 5:30. El sol apenas asomaba por la ventana de mi pequeño apartamento. Preparé café, negro y amargo, como me gusta desde que enviudé hace 10 años. La rutina me tranquiliza. Siempre ha sido así. Orden, disciplina, silencio. Mi apartamento es pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, una sala donde caben apenas el sofá gastado y la mesa de madera que compré hace 30 años. En las paredes, fotografías de cuando éramos una familia. Olivia de niña, sonriente, con sus coletas. Su padre cargándola en los hombros. Tiempos donde el amor no tenía precio. Soy Zuleika Cordero. Tengo 70 años y pensé que conocía a mi hija. Me equivoqué. Olivia llegó a las 2 de la tarde, como había prometido. 45 años, elegante, siempre perfecta. Traje gris, zapatos caros, ese perfume que huele a dinero. Me abrazó como siempre, pero algo en ese abrazo se sintió diferente. Frío. Calculado. Mamá, te ves bien, dijo mientras observaba mi apartamento con esos ojos que ahora reconozco. No me miraba a mí. Miraba lo que tengo. Lo que podía tomar. Pasamos la tarde hablando de cosas sin importancia. Del clima, de su trabajo en la empresa de seguros, de mi salud. Pero sus ojos seguían moviéndose. Hacia mi bolso. Hacia el cajón donde guardo los papeles importantes. Hacia la computadora donde reviso mi cuenta bancaria cada mañana. A las 4 me pidió un vaso de agua. Fui a la cocina. Escuché pasos en la sala. Movimiento. Cuando regresé, ella estaba sentada en el mismo lugar, sonriendo. Esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me hiela la sangre. Conversamos hasta las 6. Me habló de sus planes, de un viaje que quería hacer, de lo caro que está todo. La vida es difícil, mamá, decía mientras jugaba con su teléfono. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla. Demasiado rápido. Se fue con otro abrazo frío. Te llamo mañana, prometió. La vi alejarse desde la ventana. Caminaba diferente. Más ligera. Como quien acaba de resolver un problema. A las 7, como todas las noches, encendí mi computadora para revisar mi cuenta bancaria. Es un hábito que tengo desde que mi esposo murió. Él siempre manejó el dinero. Ahora soy yo quien debe cuidar cada centavo de mi pensión y mis ahorros. La pantalla cargó lentamente. Ingresé mi contraseña. El número apareció frente a mis ojos. $1,200. Ayer tenían 3,800. $2,600 habían desaparecido. Mis manos empezaron a temblar. Revisé de nuevo. El movimiento estaba ahí, claro como el agua. Transferencia autorizada a las 4:15 de la tarde. Justo cuando yo estaba en la cocina sirviendo agua para mi hija. Tomé el teléfono con dedos temblorosos. Marqué su número. Contestó al segundo timbre. Hola mamá, ¿todo bien? Su voz sonaba normal. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Olivia, necesito preguntarte algo. Claro, dime. Mi dinero desapareció de la cuenta. $2,600. Silencio. Un silencio largo que me confirmó todo lo que no quería saber. Ah, eso, dijo finalmente. Lo necesitaba más que tú, mamá. Tú vives sola, no gastas en nada. Yo tengo una familia que mantener. Y sonrió. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Fría, calculada, sin una pizca de remordimiento. Pero Olivia, ese dinero es todo lo que tengo. No dramatices, mamá. Tienes tu pensión todos los meses. Este dinero lo necesito ahora. Es una emergencia. Una emergencia. Mi hija acababa de robarme y lo llamaba emergencia. ¿Una emergencia? ¿De qué estás hablando? Mamá, no tienes idea de lo que cuesta mantener una casa, pagar colegios privados, los gastos del auto. Sebastián acaba de entrar a la universidad. Necesito ese dinero más que tú. Sebastián.
Mi nieto. El que apenas me saluda cuando viene a visitarme. El que nunca me llama por mi cumpleaños. El que Olivia usa ahora como excusa para robarme. Olivia, ese dinero lo ahorré durante 5 años. Vendí las joyas de tu abuela, dejé de comprar medicinas que necesito, comí arroz con frijoles durante meses para juntar esos dólares. Ay, mamá, no exageres. Además, ya te lo devolveré cuando pueda. ¿Cuándo podrás? Otro silencio. Más largo que el anterior. No lo sé, pero te lo devolveré. Mentía. Lo supe inmediatamente. Su voz cambió de tono. Se volvió aguda, nerviosa. La misma voz que ponía de niña cuando me mentía sobre las tareas del colegio. Olivia, devuélveme mi dinero ahora. No puedo, mamá. Ya lo gasté en el adelanto de la Universidad de Sebastián. Ya lo había gastado. En una tarde, mi hija había destruido 5 años de sacrificios. Colgué sin decir nada más. Me quedé sentada frente a la computadora, viendo esa cifra que me gritaba la verdad. $1,200. El resto de mi vida reducido a eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cada palabra que habíamos intercambiado esa tarde. En cada gesto. En esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. Mi propia hija me había robado. Y lo peor de todo era que parecía creer que tenía derecho a hacerlo. Como si yo fuera su propiedad. Como si mis sacrificios no valieran nada. Como si 70 años de vida no merecieran respeto. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía, silenciosa. Las farolas alumbraban la soledad que ahora sentía más profunda que nunca. No era solo el dinero. Era la certeza de que la persona en quien más confiaba había decidido que yo no importaba. Volví a mi cama, pero el sueño no llegó. Solo quedaba el eco de su voz diciéndome que lo necesitaba más que yo, como si mi vida fuera menos valiosa que la suya. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Olivia. Esa sonrisa que conocía desde que era una niña de 5 años, pidiendo perdón después de romper algo. Pero esta vez no había pedido perdón. Esta vez había sonreído como si tuviera derecho a destruir mi vida. Me levanté a las 5, como siempre. Pero esta mañana fue diferente. El café sabía amargo, más amargo que nunca. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. 70 años y nunca había sentido tanto miedo. Miedo de mi propia hija. Me senté en el sofá donde ella había estado ayer. Aún podía oler su perfume caro. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Olivia a los 3 años, llorando porque se había caído de la bicicleta. Yo curándole las rodillas, besando sus lágrimas. No llores, mi amor, mamá está aquí. ¿Cuántas noches me quedé despierta cuando tenía fiebre? Su padre trabajaba doble turno en la fábrica, yo limpiaba casas durante el día y cuidaba niños por las tardes. Pero siempre tenía tiempo para ella. Era mi pequeño tesoro, mi razón de vivir. Cuando tenía 8 años, quería un vestido para la fiesta del colegio. Un vestido que costaba $50. $50 que no teníamos. Trabajé fines de semana completos limpiando oficinas para comprárselo. Valió la pena ver su sonrisa cuando se lo probó. Soy la más bonita del mundo, decía girando frente al espejo. En la secundaria quería estudiar piano. Las clases costaban $200 al mes. Su padre decía que era imposible, que teníamos que ser realistas. Pero yo vendí mi anillo de matrimonio, el único que tenía, para pagarle el primer año. Nunca se lo dije. Solo le dije que habíamos conseguido una beca. Cuando se graduó de la universidad, me abrazó llorando. Gracias, mamá. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ese día pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hija era profesional, independiente, exitosa. Había logrado lo que yo nunca pude. Pero algo cambió cuando se casó con Diego. Un hombre frío, calculador, que desde el primer día me miró como si fuera un problema a resolver. Tu madre necesita aprender a ser más independiente, le decía a Olivia. No puede depender de ti toda la vida. ¿Depender de ella? Yo, que había trabajado hasta los 65 años para no pedirle nada a nadie. Yo,
que vivía con mi pequeña pensión y nunca le pedía dinero. Yo, que le había dado todo sin pedir nada a cambio. Las visitas se volvieron menos frecuentes después de que nació Sebastián. Está muy ocupada, me decía a mí misma. Ser madre es difícil. Yo lo sabía mejor que nadie. Había sido madre soltera durante años cuando su padre enfermó. Sebastián creció sin conocerme realmente. Cuando venía de visita, se quedaba pegado a su teléfono. Olivia no le decía que me saludara, que me hablara. Los jóvenes son así, mamá, me explicaba. Pero yo recordaba cómo Olivia corría a abrazar a su abuela cada vez que la veía. Mi esposo murió hace 10 años. Olivia llegó al funeral con vestido negro caro y lágrimas que parecían reales. Pero cuando llegó el momento de decidir qué hacer conmigo, su verdadero yo salió a la luz. Mamá, tienes que vender la casa. Es muy grande para ti sola. Además, puedes vivir en un apartamento más económico y ahorrar dinero. La casa donde había criado a mi hija. La casa donde su padre había muerto en mis brazos. La casa llena de recuerdos, de amor, de historia familiar. Para ella era solo un activo que convertir en efectivo. Pero Olivia, esta es mi casa. Mamá, tienes que ser práctica. La casa vale mucho dinero. Puedes vivir cómodamente con esa plata durante muchos años. No me preguntó qué quería yo. No le importó que esa casa fuera mi refugio, mi historia, mi identidad. Solo veía dólares. Números en una cuenta bancaria. Vendí la casa. No porque quisiera, sino porque no tenía fuerzas para pelear. El dolor por la muerte de mi esposo me había dejado sin energía. Confié en que mi hija sabía lo que era mejor para mí. Me mudé a este apartamento pequeño, frío, sin recuerdos felices. Olivia me ayudó con la mudanza, pero no pude evitar notar cómo observaba cada mueble, cada objeto. Esto ya no lo necesitas, mamá. Esto está muy viejo. Esto ocupa mucho espacio. Poco a poco, mi historia se fue reduciendo. Los muebles que su padre había hecho con sus propias manos, vendidos como antigüedades inútiles. Las fotos familiares, guardadas en cajas porque hacen ver el lugar muy cargado. Los libros que había coleccionado durante décadas, donados porque ya no tienes espacio. Con el dinero de la casa, abrí una cuenta de ahorros. $45,000. Para mí era una fortuna, la seguridad de saber que podría enfrentar cualquier emergencia médica, cualquier problema. Para Olivia, según descubrí después, era una herencia adelantada que ella creía merecer. Durante estos 10 años, he visto cómo Olivia me visitaba cada vez menos. Sus llamadas se volvieron mecánicas, rápidas. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, bien. Te tengo que dejar, estoy ocupada. Pero cada vez que tenía problemas de dinero, aparecía, con esa sonrisa dulce que yo creía genuina. Mamá, ¿podrías prestarme $1,000? Es temporal, te lo devuelvo el próximo mes. Y yo, como la tonta que soy, siempre decía que sí. Los 1,000 se volvieron 2,000. Los 2,000 se volvieron 5,000. Nunca devolvió nada. Cuando le recordaba la deuda, se molestaba. Ay, mamá, siempre estás con lo mismo. Ya te dije que cuando pueda te pago. Ahora entiendo que nunca tuvo intención de pagarme. Yo era su banco personal, su cajero automático emocional. Una madre tan estúpida que daría su vida por una hija que solo veía en ella una fuente de dinero. Ayer, cuando me robó esos $2,600, no fue un impulso. Fue el plan final. Ya no necesitaba pedirme prestado. Ya no necesitaba dar explicaciones. Simplemente tomó lo que creía suyo y me sonrió como si me hubiera hecho un favor. Me levanté del sofá y caminé hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja que ayer. Más cansada. Más rota. 70 años de vida reducidos a $1,200 y la traición de la persona que más amaba en el mundo. Pero mientras me miraba, algo cambió en mis ojos. Una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo se encendió de nuevo. La misma chispa que me había ayudado a criar sola a una hija, a trabajar 3 empleos, a vender mi casa cuando fue necesario. Olivia había cometido un error. Creía que yo era una vieja inofensiva, una madre desesperada que aguantaría cualquier abuso con tal de no perder a su hija.
Pero se equivocaba. Yo era Zuleika Cordero, y había sobrevivido a cosas peores que esta traición. Regresé a la sala y tomé mi teléfono. Tenía que empezar a actuar. Pero primero necesitaba entender cuánto más me había robado. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántas mentiras me había dicho? La guerra había comenzado. Y esta vez, mi hija no sabía con quién se había metido. Pasaron 3 días sin que Olivia me llamara. 3 días en los que mi teléfono permaneció silencioso como una tumba. Era extraño. Normalmente, después de pedirme dinero prestado, me llamaba al día siguiente para asegurarse de que yo estuviera bien. Ahora entiendo que esas llamadas no eran por preocupación. Eran para medir mi reacción, para ver si había descubierto algo. El 4.º día, mi teléfono sonó a las 10 de la mañana. Era ella. Hola mamá, ¿cómo amaneciste? Su voz sonaba diferente. Más suave, más cariñosa. Como cuando era pequeña y había hecho algo malo. La voz que usaba para manipularme. Bien, Olivia. Mamá, he estado pensando. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas. Tiempo de verdad. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a almorzar a ese restaurante que te gusta? El de comida italiana. Mi corazón quiso saltar de alegría, como siempre hacía cuando mi hija me proponía pasar tiempo juntas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, mi mente estaba alerta. ¿Por qué tan de repente? ¿Necesito una razón para querer estar con mi mamá? Además, tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa. La palabra me sonó a alarma. Olivia nunca me daba sorpresas a menos que necesitara algo grande de mí. ¿Qué tipo de sorpresa? Si te la digo, ya no sería sorpresa. Pero te va a encantar. Es algo que hemos estado planeando Diego y yo para ti. Algo que va a cambiar tu vida. Diego. Su esposo nunca había mostrado interés en mi bienestar. La última vez que hablé con él fue en Navidad, y apenas me dirigió la palabra. ¿Ahora estaba planeando algo para mí? Olivia, no necesito sorpresas. Solo necesito que me devuelvas mi dinero. Silencio. Un silencio incómodo que se alargó demasiado. Mamá, ya hablamos de eso. Te dije que te lo iba a devolver cuando pudiera. Pero ahora estoy llamándote para algo bonito, algo especial. No puedes simplemente alegrarte de que tu hija quiera pasar tiempo contigo. Ahí estaba. La manipulación emocional. La culpa. Como si yo fuera la mala por reclamar mi dinero robado. Está bien. ¿A qué hora? A las 12. Paso por ti. Ah, y mamá, ponte algo bonito. Es un lugar elegante. Colgó sin darme tiempo a responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome como un ratón que acaba de aceptar entrar en una trampa con queso. El sábado llegó nublado y frío. Me puse mi vestido azul claro, el que Olivia me había regalado el año pasado para mi cumpleaños. El único vestido elegante que tenía. Mientras me peinaba frente al espejo, no pude evitar preguntarme qué estaría planeando mi hija. Llegó puntual, como siempre. Pero no estaba sola. Diego la acompañaba, lo cual era extraño. Él nunca venía a buscarme para nada. Hola, Zuleika, me saludó Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te ves muy bien. Subí al auto trasero de su camioneta plateada. Era nueva, costosa. Me pregunté si la habían comprado con mi dinero. Durante el camino, Olivia hablaba sin parar sobre el restaurante, sobre lo deliciosa que era la comida, sobre lo mucho que se había acordado de mí. Pero su voz sonaba nerviosa, acelerada. Diego manejaba en silencio, observándome por el espejo retrovisor. El restaurante era efectivamente elegante. Manteles blancos, flores frescas, meseros con corbata. No era el tipo de lugar donde una mujer con pensión de $700 mensuales podía permitirse comer. ¿Están seguros de que puedo pagar aquí?, pregunté mientras revisaba los precios del menú. No te preocupes por eso, mamá. Nosotros invitamos, dijo Olivia. Hoy es un día especial. Ordenamos. Olivia pidió langosta, Diego salmón, yo me conformé con pollo. Mientras esperábamos la comida, mi hija no paraba de hablar. De todo y de nada. Era como si estuviera llenando el espacio para evitar que yo hiciera preguntas incómodas. Mamá,
Tengo que contarte algo increíble, dijo finalmente, cuando llegaron los platos principales. Diego y yo hemos estado investigando, y encontramos el lugar perfecto para ti. ¿Qué lugar? Un lugar donde vas a estar mucho mejor que en ese apartamento pequeño y triste donde vives ahora. Apartamento pequeño y triste. Así llamaba al lugar donde yo vivía con mi pensión, el único lugar que podía pagar después de que ella me convenció de vender mi casa. Es una residencia para adultos mayores, continuó Diego. Pero no cualquier residencia. Es de lujo. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, comida incluida, lavandería, todo. Una residencia. Querían meterme en una residencia. No necesito una residencia. Estoy perfectamente bien en mi apartamento. Mamá, piénsalo bien, insistió Olivia. Vives sola, no tienes a nadie cerca si te pasa algo. ¿Qué pasaría si te enfermas en la noche? ¿Si te caes? ¿Si tienes una emergencia? Tengo teléfono. Puedo llamarte. Claro, pero nosotros vivimos a 1 hora de distancia. En una residencia tendrías ayuda inmediata. Además, estarías rodeada de gente de tu edad, harías amigas, tendrías actividades. Su voz sonaba tan convincente, tan llena de preocupación genuina. Cualquiera que la escuchara pensaría que era una hija amorosa preocupada por el bienestar de su madre. ¿Y cuánto cuesta esa residencia de lujo? Olivia y Diego intercambiaron una mirada rápida. Bueno, no es barata, admitió Diego. Cuesta $3.500 al mes. $3.500. 5 veces mi pensión. No tengo ese dinero. Pero sí lo tienes, mamá, dijo Olivia con esa sonrisa que ya no me tranquilizaba. Tienes tus ahorros. Mis ahorros. Los que quedaban después de que me robara $2.600 hace 4 días. Mis ahorros son para emergencias. ¿Y qué es esto sino una emergencia?, saltó Diego. Zuleika, tiene 70 años. No puede seguir viviendo sola para siempre. Es mejor hacer el cambio ahora, mientras aún estás bien, que esperar a que algo malo pase. Además, agregó Olivia, nosotros ya fuimos a conocer el lugar. Es hermoso. Tienen jardines, una biblioteca, actividades de arte. Te va a encantar. Ya habían ido a conocer el lugar. Sin preguntarme. Sin consultarme. Habían tomado decisiones sobre mi vida como si yo fuera una niña incapaz de pensar por sí misma. ¿Y si no quiero ir? Otro intercambio de miradas entre ellos. Mamá, tienes que ser realista, dijo Olivia con un suspiro. Ya no eres joven. Vivir sola es peligroso. Nosotros no podemos estar tranquilos sabiendo que estás ahí, sola, sin supervisión. Supervisión. Como si fuera una criminal en libertad condicional. En la residencia estará segura, continuó Diego. Y nosotros estaremos tranquilos. Ahí estaba la verdad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de su tranquilidad. De deshacerse de la responsabilidad de tener una madre mayor. ¿Y mi apartamento? Lo vendes, dijo Olivia simplemente. Con ese dinero más tus ahorros, puedes pagar la residencia por varios años. Todo mi dinero. Querían todo mi dinero. ¿Y después? ¿Cuándo se acabe el dinero? Para entonces ya veremos, dijo Diego. Pero no te preocupes por eso ahora. No me preocupe por eso ahora. Como si mi futuro fuera irrelevante. Terminamos de comer en un silencio tenso. Olivia siguió hablando de las maravillas de la residencia, de lo feliz que iba a ser allí, de lo orgullosa que se sentía de haber encontrado la solución perfecta para mí. Cuando llegamos a mi apartamento, Olivia me acompañó hasta la puerta. Mamá, sé que es un cambio grande, pero es lo mejor para ti. Confía en mí. Confía en mí. Las mismas palabras que me había dicho cuando me convenció de vender mi casa. Las mismas palabras que me decía cada vez que me pedía dinero prestado. Piénsalo bien, continuó. Podríamos hacer la mudanza la próxima semana. Ya hablé con la administradora de la residencia y hay una habitación disponible. Ya había hablado con la administradora. Todo estaba planeado. Solo faltaba mi firma y mi dinero. Me despidió con un beso en la mejilla y se fue. La vi subir a la camioneta donde Diego la esperaba.
Hablaron durante unos minutos antes de irse, seguramente discutiendo que también había salido su actuación. Entré a mi apartamento y me senté en el sofá. Todo encajaba ahora. El robo de hace 4 días no había sido un impulso. Había sido el primer paso de un plan más grande. Un plan para quedarse con todo mi dinero bajo la excusa de mi propio bienestar. $3.500 al mes. En 2 años, habría gastado todo lo que tenía. ¿Y después, qué? ¿Me echarían de la residencia? ¿Esperarían que viviera de la caridad? Mi propia hija había planeado robarme todo y abandonarme en una residencia cara hasta que me quedara sin nada. Pero tenía un problema. Yo ya sabía cuál era su plan. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Olivia daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Es lo mejor para ti. Confía en mí. Las mismas palabras que usaba cuando era niña para convencerme de que le comprara algo que no podíamos pagar. La diferencia era que ahora no se trataba de un juguete o un vestido. Se trataba de mi vida entera. Al día siguiente, domingo, mi teléfono sonó temprano. Era ella otra vez. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Sí. Mentí. ¿Ya pensaste en lo que hablamos ayer? No había perdido tiempo. Ni siquiera me había dado un día completo para procesar su propuesta. Olivia, necesito más tiempo para pensarlo. ¿Más tiempo? Mamá, no es una decisión tan difícil. Es por tu bien. Por mi bien. Todo lo que ella hacía siempre era por mi bien. Robarme mi dinero había sido por mi bien. Convencerme de vender mi casa había sido por mi bien. Ahora meterme en una residencia cara también era por mi bien. Es una decisión muy grande, Olivia. Cambiar toda mi vida no es algo que pueda decidir en un día. Está bien, dijo con un suspiro exagerado. Pero no te demores mucho. La habitación que separamos no va a estar disponible para siempre. Hay lista de espera. Lista de espera. Presión de tiempo. Otro truco de manipulación que conocía muy bien. Te llamo en unos días, le dije. Perfecto. Ah, y mamá, no le comentes esto a nadie todavía. Es mejor mantenerlo en familia hasta que tomes la decisión. No le comentes a nadie. No quería que busque opiniones externas. No quería que alguien me abriera los ojos sobre lo que realmente estaba pasando. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Tenía que actuar como si estuviera considerando su propuesta. Tenía que hacerla creer que estaba cayendo en su trampa. Pero mientras tanto, necesitaba entender mejor cuál era su plan completo. El lunes por la mañana tomé un autobús hasta el centro de la ciudad. Había decidido visitar mi banco. Necesitaba revisar mi cuenta en persona, ver todos los movimientos de los últimos meses. Algo me decía que el robo de $2.600 no había sido el primero. La empleada del banco, una joven llamada Carmen, me atendió con paciencia. Le expliqué que quería revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Por supuesto, señora Cordero. Déjeme imprimir el estado de cuenta completo. Mientras esperaba, observé a las personas que entraban y salían del banco. Gente joven, ocupada, con problemas de dinero como todo el mundo. Me pregunté cuántos de ellos tenían hijos que los veían como cuentas bancarias con patas. Aquí tiene, me dijo Carmen, entregándome varias hojas. ¿Hay algo específico que esté buscando? Quiero revisar las transferencias, le dije. Especialmente las que no recuerdo haber autorizado. Carmen me ayudó a revisar línea por línea. Lo que descubrí me heló la sangre. No habían sido $2.600. Habían sido mucho más. En enero, $1.000 transferidos. Recordé ese día. Olivia había venido llorando, diciendo que Sebastián necesitaba dinero para libros universitarios urgentemente. En febrero, $800. Un problema con el auto. Mamá, si no lo arreglo, no puedo ir a trabajar. En marzo, $1.500. La calefacción se dañó y hace mucho frío. Los niños se van a enfermar. En abril, $2.000. Una emergencia médica de Diego. El seguro no cubre todo. Y así, mes tras mes. Siempre una emergencia. Siempre una tragedia que requería mi dinero inmediatamente.
¿Estas transferencias las autorizó usted?, me preguntó Carmen. Creí que sí, le respondí. Pero ahora no estoy segura. Carmen frunció el ceño mientras revisaba los detalles. Señora Cordero, estas transferencias se hicieron desde su computadora, con su contraseña. Pero hay algo extraño. ¿Qué cosa? Todas se hicieron entre las 4 y las 4:30 de la tarde. Usted siempre hace sus transacciones bancarias a esa hora. No. Yo siempre revisaba mi cuenta en la noche, después de cenar. Nunca en la tarde. ¿Hay manera de saber desde dónde se hicieron? Carmen tecleó en su computadora. Todas desde la misma dirección IP. Pero no es la misma desde donde usted accede normalmente. Esta IP corresponde a un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil. El teléfono de Olivia. Había estado usando mi contraseña durante meses, robándome de a poco, esperando que yo no me diera cuenta. ¿Cuánto dinero he perdido en total?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carmen hizo los cálculos. En los últimos 6 meses, aproximadamente $12,400. $12,400. Casi todo lo que me quedaba después de los préstamos anteriores. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Bueno, si usted no autorizó estas transferencias, puede reportarlas como fraude. Pero necesitaríamos pruebas de que alguien más tuvo acceso a su información. ¿Pruebas? ¿Cómo iba a probar que mi propia hija me había estado robando? ¿Quién me iba a creer? Mientras tanto, continuó Carmen, le recomiendo que cambie inmediatamente su contraseña y active las notificaciones de transacciones en su teléfono. Salí del banco con las piernas temblorosas. $12,400. Más de un año de mi pensión. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, viviendo de arroz y frijoles, comprando ropa en tiendas de segunda mano, negándome pequeños placeres para tener algo guardado para emergencias. Y mi hija lo había tomado como si fuera suyo. Peor aún, ahora quería el resto. Con la excusa de la residencia, planeaba quedarse con todo lo que me quedaba. Regresé a mi apartamento y me senté frente a la computadora. Cambié mi contraseña inmediatamente. Esta vez usé una que Olivia jamás podría adivinar, la fecha en que murió su padre, pero escrita al revés. Mi teléfono sonó. Era ella. Hola mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si no hubiera estado robándome durante meses. Bien, Olivia. ¿Ya pensaste más en la residencia? Es que hablé con la administradora y me dijo que necesita una respuesta pronto. Más presión. Más urgencia artificial. Estoy pensando, le dije. Perfecto. ¿Sabes qué, mamá? Se me ocurrió que mañana podríamos ir juntas a conocer el lugar. Así lo ves con tus propios ojos y te das cuenta de lo maravilloso que es. Mañana. Por supuesto. No podía darme tiempo para pensar, para investigar, para consultar con alguien. No sé si mañana pueda. ¿Por qué no? No tienes nada que hacer. Además, ya hice la cita. Paso por ti a las 10. Ya había hecho la cita. Sin preguntarme. Como siempre. Está bien, le dije. Excelente. Te va a encantar, mamá. Vas a ver que es la mejor decisión. Colgó y yo me quedé mirando el teléfono. Mañana iría a ver la residencia. Pero no porque estuviera considerando mudarme. Iría para entender mejor su plan, para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa noche llamé a información del banco y activé las notificaciones en mi teléfono. Si Olivia trataba de robarme otra vez, me daría cuenta inmediatamente. También hice algo más. Busqué en internet información sobre esa residencia que tanto le emocionaba. Lo que encontré confirmó mis sospechas. No era solo cara. Era extremadamente cara. Y tenía una política muy específica. El pago se hacía anual, por adelantado. Querían que pagara $42,000 de una vez. Exactamente lo que me quedaba en mis ahorros después de sus robos. Todo encajaba. El plan era perfecto. Me robarían todo de una vez, con mi propio consentimiento, bajo la excusa de mi bienestar. Y cuando el dinero se acabara en un año, ya no sería su problema. Pero había un detalle que Olivia no sabía. Yo ya había descubierto su juego. Y mañana, cuando fuéramos a la residencia,
yo estaría actuando también. La diferencia era que mi actuación tenía un propósito: ganar tiempo para planear mi venganza. A las 10 en punto, Olivia tocó el timbre de mi apartamento. La estaba esperando, vestida con mi mejor ropa, sonriendo como si realmente estuviera emocionada por conocer mi futuro hogar. Había practicado esa sonrisa frente al espejo durante media hora. «Buenos días, mamá. Te ves hermosa». «Gracias, hija. Estoy un poco nerviosa». «No tienes por qué estarlo. Te va a encantar». Subimos a su auto y durante el camino me habló de todas las maravillas que me esperaban. Actividades de pintura, clases de yoga, biblioteca, jardines. Sonaba como un resort de lujo, no como una residencia para ancianos. ¿Y las otras personas que viven ahí?, pregunté. «Ah, son gente muy refinada. Hay una señora que fue maestra universitaria, un señor que era ingeniero, una pianista retirada. Vas a hacer amigas increíbles. Gente refinada que podía pagar $42,000 al año. Gente que no dependía de una pensión de $700 mensuales como yo». La residencia Villa Esperanza estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados. El edificio era impresionante: 3 pisos de arquitectura moderna, balcones con flores, fuentes de agua, senderos de piedra. Parecía más un hotel 5 estrellas que una residencia. Nos recibió la administradora, una mujer elegante de unos 50 años llamada Luana Tierra. «Señora Cordero, es un placer conocerla finalmente. Su hija me ha hablado mucho de usted». Me preguntó cuántas veces habían hablado Olivia y esta mujer. Cuántos detalles de mi vida había compartido mi hija con una extraña. El recorrido fue impresionante. Habitaciones amplias con baño privado, sala de estar con televisión de pantalla gigante, comedor con manteles blancos y vajilla de porcelana, biblioteca con miles de libros, sala de juegos, jardín con bancas sombreadas. «¿Y el costo?», pregunté directamente. «Bueno, como ya le explicamos a su hija, nuestro programa es anual. $42,000 que incluyen alojamiento, todas las comidas, actividades, atención médica básica y servicio de limpieza». $42,000. Lo dijo como si fuera una ganga. «Es mucho dinero». «Pero piense en todo lo que incluye», intervino Olivia rápidamente. «Si sumara lo que paga de alquiler, comida, medicinas, servicios, seguramente sale igual o más caro». «Mentira. Mi apartamento me costaba $400 mensuales. Con comida y servicios, gastaba máximo $900 al mes. $11,000 al año, no $42,000. Además», agregó Luana, «tenemos una política muy especial. Si por alguna razón no se siente cómoda en los primeros 30 días, le devolvemos el 50% del pago». «Solo el 50%. $21,000 perdidos por 30 días de prueba. ¿Y si después del año no puedo pagar otro año?». Luana y Olivia intercambiaron una mirada rápida. «Bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él», dijo Olivia. «Lo importante es que ahora tienes el dinero y puedes vivir cómodamente». «Ahora tienes el dinero». Como si después no fuera su problema. Terminamos el recorrido en la oficina de Luana, donde tenía preparados todos los papeles para la firma. «Si decide mudarse esta semana, podemos hacer los arreglos inmediatamente», dijo mientras colocaba los documentos frente a mí. «Esta semana. Por supuesto. Urgencia hasta el final». «Necesito pensarlo», dije. «Mamá», susurró Olivia, «no hay nada que pensar. Es perfecto para ti. Solo necesito una noche más». Luana sonrió, pero pude ver la molestia en sus ojos. «Por supuesto. Pero le debo informar que tenemos otra familia interesada en esta habitación. Si no me confirma mañana, tendré que dársela a ellos». Otra familia interesada. Más presión. Más mentiras para forzarme a decidir rápido. Regresamos a mi apartamento en silencio. Olivia estaba molesta por mi indecisión, pero trataba de disimularlo. «Mamá, en serio, ¿qué más necesitas pensar? Es obvio que es el lugar perfecto para ti. Es una decisión muy grande, Olivia. Pero es tu vida. ¿No quieres vivir mejor? ¿No quieres estar segura?». Su voz empezaba a sonar desesperada.
Su plan perfecto no estaba funcionando tan rápido como esperaba. Te llamo mañana, le dije al bajarme del auto. Esa tarde, mientras preparaba café, alguien tocó mi puerta. Pensé que era Olivia otra vez, pero cuando abrí, me encontré con una mujer que no había visto en años. ¿Zuleika? Soy Carmen. Carmen Ortega. Vivía al lado de tu casa antigua. Carmen. Mi vecina de 20 años. La mujer que me había ayudado cuando mi esposo se enfermó, que cuidaba a Olivia cuando yo tenía que trabajar de noche. No la veía desde que me mudé al apartamento. Carmen. ¡Qué sorpresa! Pasa, por favor. Entró y se sentó en mi sofá. Se veía nerviosa, incómoda. Zuleika, vengo porque necesito contarte algo. Algo sobre tu hija. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Carmen respiró profundo antes de hablar. Ayer fui al supermercado y me encontré con Alicia Rodríguez. ¿La recuerdas? Vivía 3 casas más abajo de la tuya. Sí, la recordaba. Una mujer chismosa pero buena gente. Bueno, Alicia me contó algo que me preocupó mucho. Dice que vio a Olivia el mes pasado en el banco, discutiendo con un empleado. Alicia estaba haciendo fila detrás de ella y escuchó toda la conversación. ¿Qué conversación? Olivia estaba tratando de hacer una transferencia de una cuenta que no era suya. Cuando el empleado le pidió identificación, ella dijo que era para su madre, que tenía autorización. Pero el empleado le dijo que necesitaba que la titular de la cuenta estuviera presente. Una transferencia de una cuenta que no era suya. Mi cuenta. Eso no es todo, continuó Carmen. Alicia dice que Olivia se puso muy agresiva, que empezó a gritar que tenía derecho porque su madre era muy mayor y no podía manejar sus propios asuntos. Muy mayor. No podía manejar mis propios asuntos. ¿Cuándo fue eso? Hace como un mes. Alicia no sabía si contártelo o no, pero cuando me la encontré ayer y le conté que había venido a visitarte, me dijo que tenía que decírtelo. Carmen sacó su teléfono. Zuleika, hay algo más. Después de que Alicia me contó eso, yo misma decidí investigar un poco. ¿Investigar qué? A Olivia. Y a su esposo. Me mostró la pantalla de su teléfono. Era una página de redes sociales. Mira las fotos que Olivia ha estado subiendo los últimos meses. Vi las fotos una por una. Olivia y Diego en restaurantes caros. Olivia con ropa nueva, carteras de marca, zapatos costosos. Diego con un reloj que se veía carísimo. Vacaciones en playas tropicales. Una cocina nueva en su casa. Un auto deportivo. ¿Ves las fechas? Me preguntó Carmen. Las fechas coincidían exactamente con los meses en que me había pedido prestado dinero para emergencias. Carmen, ¿cómo sabías que tenía que venir a contarme esto? Porque Alicia me dijo algo más. Dice que ayer vio a Olivia entrando a esa residencia cara que está en las afueras. Villa Esperanza. Y que estuvo ahí durante horas. Ayer. Un día antes de llevarme a conocer el lugar. Zuleika, creo que tu hija te está estafando. Y creo que ese lugar es parte de su plan. Carmen tenía razón. Pero yo ya lo sabía. Lo que no sabía era que había alguien más que se había dado cuenta. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Carmen tomó mis manos. Porque tú me ayudaste cuando más lo necesité. ¿Recuerdas cuando mi esposo se quedó sin trabajo y no teníamos dinero ni para comida? Tú apareciste en mi puerta con bolsas de mercado y me dijiste que había comprado de más. Sabía que era mentira, que habías gastado tu propio dinero para ayudarnos. Sí, lo recordaba. Carmen tenía 3 hijos pequeños y su esposo había perdido el trabajo. Yo trabajaba limpiando casas y no tenía mucho, pero tenía más que ellos en ese momento. Nunca se me olvidó eso, continuó Carmen. Y ahora que sé que tu propia hija te está haciendo daño, no puedo quedarme callada. ¿Qué crees que debería hacer? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo un amigo que trabaja en la policía. Se llama Andrés Ríos. Es detective de delitos financieros. Le conté tu situación y dice que esto que te está haciendo Olivia tiene nombre: abuso financiero de adultos mayores. Y es un delito. Un delito. Mi hija era una delincuente. Andrés quiere hablar contigo. Dice que con las pruebas correctas,
puede ayudarte a recuperar tu dinero y a que Olivia pague por lo que te ha hecho. Miré a Carmen y por primera vez en meses, sentí esperanza. ¿Cuándo podemos hablar con él? Mañana, si quieres. Pero Zuleika, tienes que estar segura. Una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. No había vuelta atrás. Mi hija había tomado esa decisión por mí cuando decidió robarme y abandonarme. Estoy segura, le dije. Carmen sonrió y me abrazó. Mañana a las 3, en la estación de policía. Andrés va a estar esperándote. Después de que Carmen se fue, me senté en mi sofá y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Por primera vez en meses, no estaba sola. Esa noche no dormí nada. No por miedo, sino por emoción. Por primera vez en meses, tenía un plan. Ya no era la víctima silenciosa que mi hija creía que era. Tenía aliados. Tenía pruebas. Y tenía una oportunidad de hacer justicia. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Olivia. Buenos días, mamá. ¿Ya decidiste? Su voz sonaba ansiosa. Necesitaba mi respuesta urgentemente. Buenos días, hija. Sí, ya decidí. ¡Qué maravilloso! Sabía que ibas a tomar la decisión correcta. ¿Quieres que pase por ti para ir a firmar los papeles? Sí, pero necesito hacer algunas cosas primero. Podemos ir en la tarde. ¿Qué cosas necesitas hacer? No podía sonar sospechosa. Tenía que mantener mi actuación hasta el final. Quiero ir al banco a verificar mi dinero, organizar algunas cosas del apartamento. Ya sabes, prepararme para la mudanza. Perfecto. Te paso a buscar a las 4. Así firmamos todo y mañana mismo puedes mudarte. Mañana mismo. Su desesperación era obvia. Está bien, hija. Mamá, estoy tan feliz por ti. Vas a ver que es la mejor decisión de tu vida. Colgué y me preparé para el día más importante que había tenido en años. A las 3 en punto estaba frente a la estación de policía. Carmen me esperaba en la entrada con un hombre de unos 40 años, alto, con uniforme de detective. Zuleika, él es Andrés Ríos, me presentó Carmen. Señora Cordero, es un honor conocerla. Carmen me ha contado su situación y quiero ayudarla. Entramos a una oficina pequeña pero ordenada. Andrés tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa y una grabadora. Antes de empezar, quiero que sepa que lo que su hija le está haciendo es un delito federal. Abuso financiero de adultos mayores es castigado con hasta 10 años de prisión. 10 años de prisión. Mi hija podría ir a la cárcel por lo que me había hecho. Necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle es importante. Durante la siguiente hora, le conté todo. Los préstamos que nunca devolvió, el robo de $2,600, el descubrimiento de que llevaba meses robándome usando mi contraseña, el plan de la residencia para quedarse con el resto de mi dinero. Andrés tomaba notas meticulosamente y hacía preguntas específicas. ¿Tiene los estados de cuenta del banco? Le mostré las hojas que había impreso el día anterior. ¿Alguna vez le dio su contraseña voluntariamente? Nunca. Ni siquiera sabía que la tenía. ¿Tiene testigos de las conversaciones donde ella admitió haber tomado el dinero? No. Siempre hablábamos por teléfono cuando no estaba aquí. Andrés frunció el ceño. Necesitamos más pruebas. Los movimientos bancarios son evidencia, pero ella podría alegar que usted le dio permiso verbalmente. ¿Qué tipo de pruebas? Idealmente, necesitaríamos una confesión grabada o evidencia de que está planeando robarle más dinero. Esta tarde va a llevarme a firmar los papeles de la residencia. Los ojos de Andrés se iluminaron. Estaría dispuesta a usar un micrófono oculto. Un micrófono oculto. Como en las películas. Es legal. Completamente. Usted tiene derecho a grabar sus propias conversaciones. Miré a Carmen, que me tomó la mano. Zuleika, es tu decisión. Pero es la única manera de conseguir pruebas reales. ¿Qué tengo que hacer? Andrés abrió un cajón y sacó un dispositivo pequeño, no más grande que una moneda. Este micrófono se pega en la ropa. Graba todo lo que se dice en un radio de 5 metros.
Solo tiene que actuar normal y dejar que ella hable. ¿Y si se da cuenta? Es prácticamente invisible, pero tiene que ser muy natural. No haga preguntas obvias ni trate de forzar confesiones. Deje que ella misma se delate. Andrés me enseñó cómo funciona el dispositivo, cómo activarlo y desactivarlo. Cuando termine la conversación, regrese aquí inmediatamente. Vamos a escuchar todo y decidir los próximos pasos. Salí de la estación con el micrófono pegado al interior de mi blusa. Me sentía como una espía, pero también como una cazadora. Por primera vez en meses, yo tenía el control. Regresé a mi apartamento y esperé. A las 4 en punto, Olivia tocó el timbre. «Hola mamá, ¿lista para el gran día?» «Lista», le dije, activando discretamente el micrófono. En el auto, Olivia no paraba de hablar. «Mamá, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Tomar esta decisión requiere mucha madurez». «Gracias, hija. Además, va a ser un alivio para todos. Diego y yo estábamos muy preocupados por ti, viviendo sola en ese apartamento». ¿Por qué estaban preocupados? Bueno, a tu edad uno nunca sabe qué puede pasar. Además, manejar dinero se vuelve complicado para las personas mayores. Es mejor que profesionales se encarguen de eso. Personas mayores que no pueden manejar dinero. Ahí estaba su justificación. Pero yo manejo bien mi dinero. Ay, mamá, ¿en serio? Has perdido como $12,000 en los últimos meses. Eso no es manejar bien el dinero. Has perdido. Como si hubiera sido mi culpa. ¿Cómo sabes cuánto he perdido? Porque me preocupo por ti. Reviso tu cuenta para asegurarme de que estés bien. Revisas mi cuenta. Una confesión directa. Revisas mi cuenta sin mi permiso. Mamá, no dramatices. Tienes mi información en el banco como contacto de emergencia. Es normal que pueda revisar tus movimientos. Mentira. Yo nunca la había puesto como contacto de emergencia. Llegamos a Villa Esperanza y Luana nos estaba esperando con todos los papeles listos. Señora Cordero, qué alegría que haya tomado la decisión. Sí, estoy muy emocionada, mentí. Perfecto. Aquí están todos los documentos. Solo necesito su firma y el pago del primer año. $42,000. Todo lo que me quedaba. ¿Puedo leer los documentos antes de firmar? Olivia y Luana intercambiaron una mirada de impaciencia. Por supuesto, dijo Luana. Pero es el contrato estándar que le expliqué ayer. Empecé a leer lentamente. Muy lentamente. Cada línea, cada cláusula. Mamá, susurró Olivia, ¿para qué lees todo eso? Ya conoces las condiciones. Es mi dinero, Olivia. Quiero estar segura. Tu dinero, repitió con una risa nerviosa. Mamá, ese dinero va a estar mucho mejor invertido aquí que pudriéndose en una cuenta bancaria. Pudriéndose en una cuenta bancaria. Como si ahorrar fuera algo malo. Seguí leyendo y encontré lo que buscaba. La cláusula de reembolso. Dice aquí que si me voy en los primeros 30 días, solo recupero el 50%. Es política estándar, explicó Luana. ¿Y si me voy después de 30 días? No hay reembolso. ¿Ningún reembolso? Ni siquiera si me enfermo y tengo que ir al hospital. Las reglas son claras, mamá, intervino Olivia. Pero no te vas a enfermar. Además, aquí tienes atención médica. ¿Y qué pasa cuando se acabe el año y no tenga dinero para pagar otro año? Silencio incómodo. Bueno, dijo Luana finalmente. En ese caso tendríamos que evaluar opciones. ¿Qué opciones? Hay programas gubernamentales, Medicaid, diferentes alternativas. Programas gubernamentales. Medicaid. Mi hija planeaba dejarme la miseria y después abandonarme a la caridad pública. Olivia, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar conmigo cuando no tenga más dinero? Mi hija se removió incómoda en su silla. Mamá, no pienses en eso ahora. Tienes dinero para un año completo. Es mucho tiempo. Pero después, me vas a ayudar tú. Bueno, nosotros también tenemos nuestros gastos. Sebastián en la universidad,
la hipoteca de la casa. No me iba a ayudar. Su plan era abandonarme completamente después de robarme todo. Entonces esto es solo por un año. Mamá, deja de hacer tantas preguntas y firma de una vez, dijo Olivia, perdiendo la paciencia. Es la mejor opción que tienes. La mejor opción que tengo. Darle todo mi dinero y quedar en la calle después de un año. No voy a firmar, dije, cerrando los documentos. ¿Qué? Gritó Olivia. No voy a firmar. No voy a darles todo mi dinero para que me abandonen después de un año. Olivia se puso de pie, furiosa. Mamá, estás siendo ridícula. Es por tu propio bien. Mi propio bien sería que dejaras de robarme y me devolvieras lo que ya me quitaste. Yo no te he robado nada. Ese dinero lo necesitaba más que tú. ¿Para comprar ropa cara? ¿Para irse de vacaciones? ¿Para comprar relojes costosos? La cara de Olivia se puso blanca. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy la vieja estúpida que crees que soy. Me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Olivia. A casa. Mi casa. El apartamento que tú quieres que venda para robarme también ese dinero. Mamá, regresa aquí. No puedes irte así. Pero ya me había ido. Y tenía grabada cada palabra de su confesión. Regresé directo a la estación de policía. Carmen y Andrés me estaban esperando. Con manos temblorosas, les entregué el micrófono. ¿Cómo se sintió?, preguntó Andrés mientras conectaba el dispositivo a su computadora. Terrible y liberador al mismo tiempo. Escuchamos la grabación completa. Cada palabra de Olivia quedó registrada con perfecta claridad. Su admisión de que revisaba mi cuenta sin permiso. Su justificación de que necesitaba mi dinero más que yo. Su plan de abandonarme después de robarme todo. Esto es evidencia más que suficiente, dijo Andrés con satisfacción. Tenemos confesión de acceso no autorizado a cuentas bancarias, admisión de transferencias fraudulentas y conspiración para cometer abuso financiero. ¿Qué sigue ahora? Ahora armamos el caso. Mañana presentaré los cargos formales ante el fiscal. También solicitaré una orden para congelar las cuentas de su hija y recuperar el dinero robado. Carmen me tomó de la mano. Zuleika, ¿estás preparada para lo que viene? Esto se va a poner difícil. Sabía que tenía razón. Olivia no se iba a rendir sin pelear. Estoy preparada. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Olivia, pero su voz sonaba completamente diferente. Fría, calculadora, peligrosa. Buenos días, mamá. Buenos días. Necesitamos hablar. Ayer te comportaste muy mal. Yo me comporté mal. Sí. Me hiciste quedar en ridículo frente a la administradora de la residencia. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí. Robarme durante meses. Olivia, no voy a mudarme a esa residencia. Sí te vas a mudar. No tienes opción. No tengo opción. Mamá, seamos realistas. Tienes 70 años. Ya no puedes tomar decisiones importantes sola. Necesitas que alguien se haga cargo de ti. Alguien se haga cargo de mí. Como si fuera una niña. Y ese alguien eres tú. Por supuesto que soy yo. Soy tu única familia. ¿Y si no acepto? Silencio largo y amenazante. Entonces tendré que tomar medidas legales. ¿Qué tipo de medidas legales? Puedo demostrar que ya no tienes capacidad mental para manejar tus asuntos. Puedo conseguir tutela legal sobre ti. Tutela legal. Quería declararme incapaz mentalmente para controlar legalmente mi dinero. Olivia, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Tienes 70 años, vives sola, has perdido mucho dinero en los últimos meses. Cualquier juez va a estar de acuerdo en que necesitas supervisión. Me estás amenazando. Te estoy protegiendo. De ti misma. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi hija no solo me había robado. Ahora me estaba amenazando con quitarme mi libertad completamente. Una hora después sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre legal.
Era una citación judicial. Olivia había cumplido su amenaza. Había iniciado un proceso para declararme mentalmente incapaz y obtener tutela legal sobre mí. Llamé inmediatamente a Andrés. Ya era de esperarse, me dijo. Es su último recurso. Pero no se preocupe. Tenemos evidencia de que ella es la que está cometiendo delitos, no usted. ¿Qué hago con esta citación? Nada por ahora. En unas horas ella va a recibir una sorpresa más grande. A las 2 de la tarde, mi teléfono explotó. Olivia me llamó gritando como una loca. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿De qué hablas? Acaban de llegar policías a mi trabajo. Me arrestaron frente a todos mis compañeros. Me acusan de robar dinero. Los habían arrestado. Andrés había cumplido su palabra. Esto es tu culpa. Tú los llamaste. Yo no llamé a nadie, Olivia. Mentirosa. Eres una vieja malagradecida. Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hiciste por mí? ¿Robarme? ¿Amenazarme? Te iba a cuidar. Te iba a dar una vida mejor. Con mi propio dinero. Era dinero que no estabas usando. Te iba a quedar ahí hasta que te murieras. Hasta que me muriera. Así veía mi futuro mi propia hija. Olivia, devuélveme mi dinero y termina con esto. No tengo tu maldito dinero. Ya lo gasté. Y ahora por tu culpa voy a ir a la cárcel. Ya lo había gastado. Todo. $12,400 en ropa cara, viajes y lujos. Pero esto no se va a quedar así, continuó gritando. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a demostrar que estás loca. Te voy a meter en un psiquiátrico. Olivia. No me hables. No quiero verte nunca más. Ojalá te mueras sola y abandonada. Colgó. Mi propia hija me había deseado la muerte. Una hora después recibí otra llamada. Era Diego. Zuleika, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Mira, esto se salió de control. Olivia está histérica. Yo perdí mi trabajo porque la policía también fue a interrogarme a la oficina. Y necesitamos llegar a un acuerdo. Esto no le conviene a nadie. A mí me conviene recuperar mi dinero. No tenemos ese dinero, Zuleika. Ya se gastó. Pero podemos hacer pagos mensuales. ¿En cuánto tiempo? No sé, 5 años. 5 años. Tenían tan poco respeto por mí que creían que iba a aceptar esperar 5 años para recuperar lo que me robaron. No. ¿No qué? No acepto. Quiero mi dinero ahora. Y quiero que Olivia pague por lo que me hizo. Zuleika, piénsalo bien. Si esto sigue adelante, Olivia va a ir a la cárcel. ¿Realmente quieres eso? ¿Quieres que tu propia hija esté en prisión? Mi propia hija. Siempre volvían a eso. Como si el amor de madre me obligara a aceptar cualquier abuso. Mi propia hija me robó, me mintió y me amenazó. Si va a la cárcel, es porque se lo buscó. Eres una mujer muy dura, Zuleika. Soy una mujer que aprendió que ser buena no significa ser estúpida. Colgué y me senté en mi sofá. Afuera empezaba a oscurecer. Por primera vez en meses, no tenía miedo del futuro. Tenía miedo de otras cosas, sí. Miedo de estar sola. Miedo de haber perdido a mi familia para siempre. Pero no tenía miedo de Olivia. Porque ya no tenía poder sobre mí. Los siguientes días fueron un torbellino. Andrés me mantenía informada de cada paso del proceso legal. Olivia había contratado un abogado caro, pagado con dinero que probablemente también me había robado. Su estrategia era exactamente la que había amenazado, tratar de demostrar que yo estaba mentalmente incapacitada. Su abogado está alegando que usted sufre de demencia senil y que las acusaciones son producto de confusión mental, me explicó Andrés durante una de nuestras reuniones. Pueden probar eso. Lo van a intentar. Pero nosotros tenemos las grabaciones donde claramente usted demuestra estar perfectamente lúcida. Además, hemos conseguido más evidencia. ¿Qué evidencia? Andrés abrió una carpeta gruesa. Investigamos las finanzas de su hija y su esposo.
En los últimos 6 meses han gastado más de $25,000 en lujos. Viajes, ropa, joyas, un auto nuevo. Todo coincide exactamente con las fechas de los robos a su cuenta. $25,000. Era mucho más de lo que me habían robado a mí. ¿De dónde sacaron el resto del dinero? Ahí viene lo interesante. Su hija ha estado haciendo lo mismo con otras personas. Se me heló la sangre. ¿Qué otras personas? Su suegra, la madre de Diego, una mujer de 80 años que vive en una residencia. Olivia tenía acceso a su cuenta bancaria porque Diego era el contacto de emergencia. ¿Cuánto le robaron? $15,000 en el último año. $15,000 de una anciana de 80 años. Ella sabe. No. Tiene principios de Alzheimer y no revisa sus cuentas. Pensaba que su dinero estaba seguro porque su hijo se encargaba de todo. Mi hija no era solo una ladrona. Era una depredadora que se aprovechaba de ancianos vulnerables. Hay más víctimas. Estamos investigando. Pero con estos 2 casos ya tenemos suficiente para cargos federales. El juicio comenzó 3 semanas después. El primer día, cuando vi a Olivia entrar al tribunal, no la reconocí. Se había cortado el cabello, usaba anteojos que nunca había necesitado y ropa conservadora y barata. Su abogado la había transformado en la imagen de una hija preocupada y sufrida. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Era una actuación para el juez. Su abogado presentó su caso primero. Habló de una madre anciana, confundida, que había perdido el contacto con la realidad. Según él, Olivia era una hija amorosa que solo trataba de proteger a su madre de sus propias decisiones irracionales. Su honor, decía el abogado, mi clienta jamás robó dinero. Tenía autorización implícita de su madre para manejar sus finanzas cuando fuera necesario. Las transferencias se hicieron para proteger esos ahorros de los gastos impulsivos de una mujer que ya no puede tomar decisiones racionales. Gastos impulsivos. Como si comprar comida y pagar medicinas fuera impulsivo. Cuando llegó mi turno de testificar, el abogado de Olivia me atacó sin piedad. Señora Cordero, ¿no es cierto que usted frecuentemente olvida conversaciones importantes? No. ¿No es cierto que le dio permiso a su hija para acceder a su cuenta bancaria? Jamás. ¿No es cierto que usted quería ir a vivir a la residencia Villa Esperanza y que después cambió de opinión sin razón aparente? Cambié de opinión porque descubrí que era parte de un plan para robarme. ¿Un plan? ¿No le parece que eso suena paranoico? Así siguió durante 2 horas, tratando de hacerme ver como una anciana confundida y paranoica. Pero cuando Andrés presentó las grabaciones, todo cambió. La voz de Olivia llenó la sala del tribunal. Clara, fría, calculadora, admitiendo que revisaba mi cuenta sin permiso, diciendo que necesitaba mi dinero más que yo, planeando abandarme después de robarme todo. Vi cómo la cara de Olivia se ponía pálida mientras escuchaba sus propias palabras. Su abogado trataba de objetar, pero era inútil. Sus propias confesiones la estaban condenando. Después vinieron los testimonios de los investigadores bancarios, las pruebas de las transferencias no autorizadas, los registros de gastos de lujo pagados con dinero robado. Y finalmente, el testimonio más devastador, la suegra de Olivia, que había sido traída desde la residencia donde vivía. La pobre mujer, de 80 años, con la mente clara a pesar de sus problemas de memoria reciente, testificó entre lágrimas que nunca había autorizado a Olivia para tocar su dinero. Yo confiaba en ella, decía la anciana. Era como una hija para mí. Nunca pensé que me iba a robar. Cuando terminó de hablar, no había un ojo seco en la sala, excepto los de Olivia, que permanecían fríos y desafiantes. El juez no tardó mucho en tomar su decisión. He escuchado evidencia abrumadora de un patrón de abuso financiero sistemático contra adultos mayores vulnerables. La acusada utilizó su posición de confianza para robar dinero de su propia madre y de otros familiares ancianos. Esto no fue un malentendido familiar. Fue un crimen premeditado y cruel. Olivia fue declarada culpable de todos los cargos: fraude bancario, abuso financiero de adultos mayores y acceso no autorizado a cuentas bancarias. La sentencia fue de 5 años de prisión y la orden de devolver todo el dinero robado.
Cuando leyeron la sentencia, Olivia finalmente perdió la compostura. Se levantó gritando: «Esto es injusto. Solo trataba de ayudar. Ella no entiende nada». Los guardias tuvieron que llevársela mientras seguía gritando y llorando. Diego, que había estado sentado en la parte de atrás de la sala, se acercó a mí cuando todo terminó. «Espero que estés contenta», me dijo con veneno en la voz. «Acabas de destruir a tu propia familia». «Yo no destruí nada», le respondí calmadamente. «Ustedes destruyeron a esta familia cuando decidieron robarme. Sebastián se quedó sin madre por tu culpa. Sebastián se quedó sin madre por culpa de su madre. Ella tomó las decisiones que la llevaron aquí». Diego me miró con odio puro antes de irse. Salí del tribunal con Carmen y Andrés. Era un día soleado, hermoso. Por primera vez en meses, me sentía libre. «¿Cómo se siente?», me preguntó Carmen. «Triste», respondí honestamente, pero también aliviada. Triste por Olivia. Triste por la hija que creí que tenía. Esa hija nunca existió realmente. Era solo una ilusión. Andrés me puso una mano en el hombro. «Zuleika, hizo lo correcto. No solo se protegió a usted misma, sino que protegió a otras personas que podrían haber sido sus próximas víctimas». Tenía razón. Si yo me hubiera quedado callada, Olivia habría seguido robando a otros ancianos. Habría seguido destruyendo vidas. Esa noche, en mi apartamento, me senté frente a la computadora y revisé mi cuenta bancaria. Gracias a las órdenes judiciales, habían recuperado $8,000 de los $12,400 que me habían robado. No era todo, pero era suficiente para empezar de nuevo. También habían congelado las cuentas de Olivia y Diego, y vendido algunos de sus bienes de lujo para pagar restituciones. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Cordero?» «Soy Pablo Tierra, periodista del periódico local. Me preguntaba si le interesaría contar su historia». «¿Por qué?» «Porque lo que usted hizo va a ayudar a muchas personas. Hay miles de adultos mayores que están siendo abusados financieramente por sus propias familias. Su valentía puede inspirar a otros a buscar ayuda». Pensé en la suegra de Olivia. ¿En cuántos otros ancianos estarían sufriendo en silencio, siendo robados por las personas en quienes más confiaban? «Sí», le dije, «quiero contar mi historia. Porque si mi dolor podía ayudar a una sola persona más, habría valido la pena». 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado completamente. La entrevista con el periodista Pablo Tierra se había convertido en una serie de artículos que tocaron el corazón de miles de personas. Mi historia se volvió viral en redes sociales, aparecí en programas de televisión y recibí cientos de cartas de apoyo. Pero lo más importante era que otras víctimas habían encontrado el valor para denunciar. Carmen me contaba cada semana de nuevos casos que habían surgido inspirados en mi testimonio. «Zuleika, hay una señora de 75 años que denunció a su hijo por robarle la pensión», me decía Carmen durante una de nuestras caminatas matutinas. «Dice que tu historia le dio fuerzas». Habíamos desarrollado una rutina. Cada mañana caminábamos por el parque cercano a mi apartamento. Carmen se había convertido en más que una amiga, era la hermana que nunca tuve. Un día, mientras tomábamos café en una cafetería del centro, una mujer mayor se acercó tímidamente a nuestra mesa. «Disculpe, ¿es usted Zuleika Cordero?» «Sí, soy yo. Quería agradecerle. Vi su entrevista en televisión y me ayudó a darme cuenta de que lo que mi nieto me estaba haciendo no era normal». Me contó su historia. Su nieto le había estado pidiendo prestado dinero durante años, siempre con excusas urgentes. Nunca devolvía nada y se molestaba cuando ella le recordaba las deudas. Pensé que era mi obligación ayudarlo. Después de todo, soy su abuela. Pero usted me hizo entender que ayudar no significa dejar que me roben. Esas conversaciones se volvieron frecuentes. Ancianos que me paraban en la calle, en el supermercado, en el banco, para contarme sus historias y agradecerme por darles valor. Andrés me llamó un martes por la mañana con noticias. «Zuleika, tengo buenas noticias. Hemos recuperado el resto de su dinero». «¿Cómo?» «Vendimos la casa de Olivia y Diego. No pudieron seguir pagando la hipoteca después de perder sus trabajos. Con ese dinero completamos la restitución».
Toda mi plata había sido recuperada. Los $12,400 estaban de vuelta en mi cuenta. ¿Y ellos dónde viven ahora? Diego se mudó con su madre, la misma señora que también robaron. Irónico, ¿no? Y Sebastián está viviendo con unos tíos. Aparentemente, no quiere saber nada de sus padres. Mi nieto había perdido toda su familia por la codicia de sus padres. Me dolía por él, pero no era mi responsabilidad arreglar lo que Olivia había roto. Decidí hacer algo con el dinero recuperado. No quería simplemente guardarlo y esperar a morirme. Quería que sirviera para algo bueno. Contacté a un abogado y establecí un fondo para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso financiero. El Fondo Esperanza Cordero ofrecía asesoría legal gratuita y apoyo emocional a ancianos en situaciones similares a la mía. La inauguración del fondo fue en el mismo salón del hotel donde Olivia me había llevado a almorzar ese día fatídico. Vinieron Carmen, Andrés, el periodista Pablo, y docenas de personas que habían sido inspiradas por mi historia. Hace un año, dije frente al micrófono, yo era una mujer asustada que creía que tenía que aguantar el abuso porque venía de mi propia hija. Hoy soy una mujer libre que entiende que el amor real nunca lastima, nunca roba, nunca humilla. Los aplausos llenaron el salón. Vi lágrimas en muchos ojos, pero eran lágrimas de esperanza, no de dolor. Después del evento, mientras guardaba mis cosas, recibí una carta inesperada. Era de Sebastián, mi nieto. Abuela Zuleika, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó. Pero necesito que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Mi mamá me mintió durante años. Me dijo que tú eras egoísta y tacaña. Ahora sé la verdad. Ella y mi papá te robaron, y me robaron a mí también al privarme de conocer a mi verdadera abuela. Si algún día me das la oportunidad, me gustaría conocerte realmente. No por dinero, sino porque necesito tener familia de verdad en mi vida. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de alegría. Mi nieto había encontrado la verdad por sí mismo. Le respondí inmediatamente, invitándolo a almorzar el siguiente domingo. Cuando lo vi entrar al restaurante, no era el muchacho malcriado y distante que recordaba. Era un joven de 20 años, maduro, con ojos tristes pero honestos. Abuela, siento mucho todo lo que te hicieron. Todo lo que yo permití que te hicieran. Sebastián, tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. Pero podría haber sido diferente. Podría haberte conocido mejor, podría haber cuestionado las cosas que me decían sobre ti. Hablamos durante 3 horas. Me contó cómo había sido su vida realmente, cómo sus padres lo habían usado como excusa para justificar sus robos, cómo ahora estaba trabajando para pagar su propia universidad porque no quería nada que viniera de dinero robado. ¿Quieres una relación conmigo?, le pregunté directamente. Más que nada en el mundo. Pero entiendo si no puedes perdonar. Ya no se trata de perdonar, Sebastián. Se trata de empezar desde cero. Y eso hicimos. Empezamos desde cero, construyendo una relación basada en honestidad y respeto mutuo. Hoy, un año después del juicio, mi vida es completamente diferente. Tengo una rutina nueva, llena de propósito. Trabajo 3 días a la semana como voluntaria en el fondo que creé. Paso tiempo con Carmen, quien se ha convertido en mi mejor amiga. Almuerzo con Sebastián todos los domingos. Y por las tardes, escribo. Estoy terminando un libro sobre mi experiencia, con la esperanza de que llegue a más personas que necesiten escuchar que nunca es tarde para defenderse. Olivia cumple su condena en una prisión estatal. No he ido a visitarla, ni planeo hacerlo. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas relaciones están demasiado rotas para reparar. Diego perdió su trabajo y ahora trabaja en un supermercado. La ironía es que gana menos de lo que yo recibo de pensión. La codicia que los llevó a robarme terminó destruyendo sus propias vidas. Anoche, mientras revisaba mi cuenta bancaria antes de dormir, sonreí al ver el saldo. No solo había recuperado todo mi dinero, sino que las donaciones al fondo habían crecido tanto que ahora podemos ayudar a decenas de familias cada mes. Me levanté de la computadora y caminé hasta la ventana. La calle estaba silenciosa, iluminada por las farolas. Pero ya no sentía la soledad que me acompañaba antes. Había encontrado mi propósito, mi valor, mi voz. 70 años no son el final de la vida.
son el comienzo de la sabiduría.